A ver, en un mundo donde todo el mundo hace promesas sobre sostenibilidad, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es puro marketing? Especialmente en una industria como la del acero. Bueno, pues de eso va esta explicación. Hoy vamos a ver cómo se construye la confianza, cómo se transforman los datos puros y duros de una fábrica en una declaración que el mercado pueda creer y sobre todo utilizar. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos viendo el problema, el de las promesas que no se sostienen. Luego veremos el idioma que se ha creado para solucionarlo. Después el proceso paso a paso, de la fábrica al papel. Entenderemos las reglas que hacen que todo esto sea fiable. Y al final veremos por qué este esfuerzo es, en realidad, una ventaja competitiva brutal. Vamos con el punto de partida. El problema es muy sencillo. Las palabras se las lleva el viento. Hoy en día en la industria ya no vale con decir que tu producto es verde o que tiene una baja huella de carbono. No es suficiente. El mercado, los clientes, los reguladores, todos quieren pruebas, quieren datos, porque una buena historia no sirve de nada si no aguanta una auditoría. Y aquí está el cambio de mentalidad. Estamos pasando de los eslóganes de marketing a un lenguaje técnico, estandarizado. Como bien dice la cita, una declaración ambiental de producto, una EPD, no es un folleto para vender más, es un documento técnico que se rige por unas normas muy claras y que traduce la realidad de una fábrica en evidencia que se puede verificar. Es el paso de la narrativa a las reglas. Claro, para resolver el problema de las promesas vacías, la industria necesitaba un idioma común, algo que fuera fiable para todos, un sistema que permitiera a un comprador en Alemania, por ejemplo, comparar dos aceros de continentes distintos con la misma vara de medir. Y ese idioma se basa en dos conceptos clave, el análisis de ciclo de vida, o ACV, y las declaraciones ambientales de producto, las EPD. Primero, hablemos del cómo. Aquí entra en juego el análisis de ciclo de vida, el ACV. Y ojo, que esto no es una estimación hecha a la ligera, es una metodología científica muy rigurosa que calcula todos los impactos ambientales de un producto. Para el acero, lo normal es analizarlo de la cuna a la puerta, o sea, desde que se extraen las materias primas hasta que el producto final sale por la puerta de la fábrica. Digamos que este es el motor de todo el análisis. Y luego tenemos el qué, el resultado. Esa es la declaración ambiental de producto, la EPD. Si el ACV es el motor que hace todos los cálculos, la EPD es el documento final, el que se hace público. Es un resumen estandarizado y muy importante, verificado por un tercero independiente, que presenta los resultados de forma clara y transparente. Para que nos entendamos, es como la etiqueta de información nutricional de un alimento, pero aplicada a un producto industrial. Te dice lo que lleva dentro, pero en términos medioambientales. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo pasamos de los miles y miles de datos que genera una acería cada día a ese documento final, a esa EPD? Pues no es magia. Es un camino muy estructurado que convierte el caos de la operación industrial en evidencia que se puede auditar. El proceso tiene unas paradas muy claras. Todo empieza en la propia planta, con la medición, el reporte y la verificación de datos reales. A esto se le llama MRV. Con esos datos se construye un inventario de ciclo de vida, que es básicamente una lista de la compra gigante de todo lo que entra y sale. Después se evalúan los impactos de esa lista, y entonces llega un verificador externo, alguien de fuera, que lo revisa todo. Solo si da el visto bueno se puede publicar la EPD. Como veis, cada paso depende de que el anterior sea sólido. Esta analogía del motor es perfecta para entenderlo. El sistema MRV, esa rutina diaria de medir la energía, las materias primas, las emisiones, no es solo papeleo, es el verdadero motor que genera los datos fiables. La EPD al final no es más que un producto que sale de ese motor, un producto que ha sido revisado y estandarizado para que todo el mundo lo entienda. Sin un buen motor, el resultado no vale nada. Pero claro, lo más potente de todo este sistema es que no se lo inventa cada empresa, no es arbitrario. Todo el proceso está gobernado por normas internacionales súper estrictas. Y son esas normas las que garantizan que el resultado sea creíble y sobre todo que se pueda comparar con otros. Aquí está el esqueleto de esa confianza. No es una sola regla, es todo un sistema. Hay normas ISO que te dicen, en general, cómo hacer los análisis, otras, como la 14025, que definen cómo tiene que ser el documento final, la EPD. Y luego está la pieza clave, las reglas de categoría de producto, o RCP. Estas son las que aterrizan las normas generales a un sector concreto, como el del acero, para que todos los fabricantes midan y declaren exactamente lo mismo de la misma manera. Y esto nos lleva a la clave de todo el asunto. ¿Para qué tanto lío con las normas? Pues para evitar que cada empresa, como dice la fuente, se invente su propia física. Sin estas reglas, dos productos podrían decir que tienen la misma huella de carbono, pero habiéndola calculado de formas totalmente distintas. Sería imposible compararlos. Las normas crean un terreno de juego justo para todos. Bien, ya hemos visto el qué, el cómo y por qué es fiable. Pero, en el mundo real,
¿para qué sirve todo este esfuerzo? Pues la respuesta es que invertir en esta transparencia no es un gasto, es una de las herramientas comerciales y estratégicas más potentes que existen hoy en día. El primer beneficio es obvio, es un escudo. Una EPD verificada es la mejor defensa posible contra una acusación de greenwashing o, como decimos aquí, de ecopostureo. Porque no estás lanzando un eslogan publicitario, estás presentando un documento técnico basado en normas internacionales y revisado por un experto independiente. Tu credibilidad se basa en pruebas. En segundo lugar, y esto es muy práctico, te ahorra tiempo y dinero. Para un cliente industrial, recibir una EPD es como recibir las respuestas a un examen técnico antes de hacerlo. Resuelve un montón de dudas de golpe, acelera los procesos para que te aprueben como proveedor y hace que todo sea mucho más fácil. Se deja de discutir y se empieza a trabajar antes. Y por último, te prepara para el futuro. Toda la infraestructura de datos que necesitas montar para poder generar una EPD es, en esencia, la misma que te van a pedir para cumplir con las regulaciones medioambientales que cada vez son más duras. Pensemos en el famoso CBAM, el impuesto al carbono a la frontera de la Unión Europea. Tener este sistema ya no es una opción, es una necesidad para poder competir. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. A medida que la industria avanza, el valor ya no está solo en el producto físico, sino en la capacidad de demostrar de forma creíble cuáles son sus características. Así que la pregunta es, en la industria del futuro, ¿qué va a tener más valor? ¿La tonelada de acero o la prueba verificada que demuestra lo que es esa tonelada de acero? La respuesta a esa pregunta está redefiniendo lo que significa ser competitivo.